durante la jornada de ayer, durante el miércoles día 8 de mayo, conocimos el arresto de William Oakes, que es el hermano de Oliver Oakes. Conocimos el arresto ayer, pero en su lugar, en realidad, el arresto se produjo el día 1 de mayo, el jueves 1 de mayo, en el área de Silverstone Park. Vale. ¿Qué es Silverstone Park? ¿Y qué hay en Silverstone Park? Bueno, pues Silverstone Park es el parque industrial que hay justo al lado del circuito de Silverstone, donde tenemos, por ejemplo, la sede del equipo Aston Martin y donde está también la sede del equipo Hitech, de la que él estaba listado como director. Detuvieron al hermano de Oliver Oakes. Oliver Oakes, recordemos, el director, el jefe de equipo de Alpine, que resignó de forma inmediata, que dimitió de forma inmediata el lunes y que todos pensábamos que fue el martes, perdón, y que todos pensábamos que fue relacionado con una posible entrada de Franco Colapinto y una desaveniencia con Flavio Briatore. Pues Oliver Oakes fue el fundador del equipo Hitech y su hermano ahora era el hombre que estaba listado como director. Detuvieron al hermano de Oliver Oakes, a William Oakes, citando a la policía con una gran cantidad de dinero en efectivo, y lo detuvieron acusado de transferencia de propiedad criminal. Las declaraciones del portavoz de la Policía Metropolitana, que es la policía del área metropolitana del Greater London, lo que dicen es lo siguiente, os lo voy a leer textualmente, ¿vale? William Oakes, de 31 años, de Rugby, que es una ciudad que está en el centro de Inglaterra, fue acusado de transferencia de propiedad criminal el viernes 2 de mayo, después de haber sido parado en el área de Silverstone Park, en Northamptonshire, el jueves 1 de mayo de 2025, en posesión de una gran cantidad de dinero en efectivo. Compareció ante la Corte de Magistrados de Northampton el sábado 3 de mayo y permanece bajo custodia policial. Eso es lo que pasa con el hermano de Oliver Oakes. Todo esto se desarrolla, entendemos entonces, durante el fin de semana del Gran Premio de Miami. Porque el viernes 1 de mayo es el jueves 1 de mayo es el día de previa de Miami, viernes 2 de mayo es viernes del Gran Premio de Miami. Es decir, Oliver Oakes, el jefe del equipo Alpine, ha estado en el Gran Premio de Miami operando con el equipo de carreras de Francia, con el equipo Alpine, mientras su hermano, que era el director, que estaba listado al menos como en la entidad Hitech, había sido detenido y estaba bajo custodia policial. El director, recordemos, del equipo que Oliver Oakes fundó y evidentemente con el que tiene lazos. Eso puede explicar, primero, que el domingo Oliver Oakes no ofreciera rueda de prensa después del Gran Premio de Miami y que volara directamente del circuito. Pues bien, la cuestión es que ahora mismo no se sabe muy bien dónde está Oliver Oakes. La última información que hay es que voló de Miami a Dubái. Recordemos que su hermano está en el Reino Unido. A ver, para ir del Reino Unido a Miami no tienes que pasar por Dubái. Esta circunstancia personal explica, en primer lugar, la renuncia inmediata de Oliver Oakes, que, como digo, habíamos pensado en un primer momento que estaba vinculada con la entrada de Franco Colapinto y con que él no estuviera de acuerdo. Yo ahora empiezo a pensar, y esto es una teoría mía, oye, incluso quizá el propio equipo Alpine tuvo que pedir a Oliver Oakes, o quizá le pidió a Oliver Oakes que renuncie, porque ahora mismo, y esto, de nuevo, es opinión personal mía, viendo cómo se está desarrollando las cosas, viendo que Oliver Oakes se ha ido a Dubái, tengo la sensación, no es información, tengo la sensación de que Oliver Oakes también puede estar en el punto de mira. ¿A qué me huele esto? Y de nuevo, es una opinión personal mía. ¿A qué me huele a mí? Que quizá Oliver Oakes puede tener incluso una orden de arresto. Igual que pasaba con Vijay Mallya, que en el momento en el que saliera del Reino Unido le arrestaban. Oliver Oakes quizá está en el punto de mira ahora y le dicen, hostias, en el momento en el que entres o en la Unión Europea o en el Reino Unido, a ti te vamos a arrestar o te vamos a investigar también. De hecho, y esto es información que podemos contaros desde soymotor.com, de hecho, ni siquiera desde este fin de semana. Desde que está en Alpine, el equipo Hitech al menos no sabe nada del paradero de Oliver Oakes. Está desvinculado del paradero de Oliver Oakes. O sea, desde que está desconectado del equipo. Desde que Oliver Oakes se ha ido del equipo Alpine, Oakes está desconectado de Hitech.
quizá esto también puede ser una maniobra defensiva del equipo. Sé que están saliendo ahora muchos rumores de lo que está pasando con Hi-Tech y ahora vamos a hablar de ello. Pero antes de todo eso, ¿por qué el punto de mira puede estar en Oliver Oaks? ¿Y por qué estamos hablando del equipo Hi-Tech? Bueno, porque este hombre fue el que fundó Hi-Tech en el año 2015, del que fue team principal además, y sobre todo porque fue dueño desde el año 2022 del equipo, dueño al 100%, hasta su ascenso al equipo Alpine en agosto de 2024. Y aquí entonces nosotros nos tenemos que retrotraer un pelín a la historia para intentar entender exactamente qué es lo que está pasando. Vamos a volver a poner otra vez los hechos encima de la mesa. Detienen al hermano de Oliver Oaks en las inmediaciones del parque de Silverstone, es decir, donde está la sede del equipo Hi-Tech, con grandes cantidades de dinero efectivo encima. Año 2015, Oliver Oaks funda el equipo Hi-Tech, equipo que había existido a principios de los 2000, que creo que fue en 2006, cerró, y en 2015 Oliver Oaks lo funda. Vale. En 2016 consiguen, con una asociación también con ART, una temporada completa en la Fórmula 3, sorpresa, con Nikita Mazepin en el equipo. Y desde entonces, desde ese año 2016, Dmitry Mazepin, que es el padre de Nikita, empieza a ganar peso dentro del equipo hasta adquirir el 75% del accionariado de Hi-Tech. No a través de ninguna entidad rusa, no a través de Uralkali, sino a través de una entidad, una compañía de inversión basada en Chipre, que se llamaba Berson Management Limited. Pues bien, en 2020, el equipo Hi-Tech pasa a la Fórmula 2 con Nikita Mazepin y con Uralkali ya como principal patrocinador, y llegamos al año 2022. En el año 2022, recordaréis, se produce la guerra entre Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia en Ucrania, y en marzo de ese año se empiezan a aplicar una serie de sanciones a deportistas, oligarcas, personalidades de poder y empresarios de Rusia. Recuerdo Roman Abramovich, por ejemplo, recuerdo Dmitry Mazepin. El 9 de marzo de 2022, tenemos que irnos a esa fecha, un día antes de los test de pretemporada, si recordáis, y lo contamos de hecho en directo aquí en los test de pretemporada de Bahrein, se aplica la sanción a Dmitry Mazepin y a Nikita Mazepin, como digo, sancionados por la Unión Europea por la invasión de Rusia en Ucrania. El 11 de marzo de 2022, recordemos una cosa, Dmitry Mazepin, el hombre que en ese momento tenía el 75% de Hi-Tech en sus manos. Pues 3 días después, el 11 de marzo de 2022, Oliver Oaks funda Hi-Tech Global Holding para retomar el control del equipo al 100%. Y ese 75% de acciones que tenía Dmitry Mazepin. Según Oaks, ese movimiento, y cito textualmente, siempre fue parte del plan estratégico de Berson Management, la empresa de Mazepin que tenía el 75%, decía Oaks, siempre fue el plan estratégico de Berson Management salir de Hi-Tech a principios de 2022 y que yo fuera el dueño completo de Hi-Tech. Vale, hasta aquí bien. ¿Cuál es la cuestión? Y eso es algo que ha recuperado The Telegraph, el diario británico, que es el que ha destapado este caso, que en su momento Liam Byrne, que es un miembro del Parlamento británico del Partido Laborista, lo que dijo fue que aquí había algo que olía raro, porque Dmitry Mazepin lo que hizo fue ceder las acciones a Oaks. Oaks no compró las acciones. Dmitry Mazepin se las dio. Declaraciones textuales de Byrne en aquel momento. No parece que haya habido ningún pago por este gran interés económico en una compañía de significancia global en las carreras. Hay un claro riesgo de que los oligarcas estén utilizando apoderados y que esa mala conducta esté llegando a nuestras costas y a nuestro registro mercantil. ¿Qué es un apoderado? Un apoderado es una persona física o jurídica que puede llevar a cabo actuaciones en nombre o representación de una empresa que previamente le ha nombrado a tales efectos. Es decir, ¿qué podemos pensar? Y esto es el terreno de la especulación y es unir las piezas, no es acusar. Y estamos hablando ni siquiera de Oliver Oaks, que no está en el punto de mira, pero estamos hablando del equipo Hi-Tech, de mucho dinero que ha salido en efectivo y del hermano de Oaks detenido por llevar ese dinero. Que quizá Nikita Mazepin cediese ese 75% de las acciones al equipo Hi-Tech, pero en realidad él estaba manejando los hilos con Oliver Oaks siendo la cabeza pensante, siendo la cabeza de Hi-Tech. Lo que se ha conocido de toda la vida como un testaferro. Y no quiero acusar, porque aquí se me pierden los hilos. Pero
¿Cómo se hace la compraventa de acciones que tendría que haber hecho Oaks con Mazepin el 11 de marzo, cuando ya los Mazepin estaban sancionados por Rusia y por tanto se habían cortado las comunicaciones económicas? De hecho, me acuerdo que había un momento en el que incluso las plataformas de pago en Rusia habían caído. ¿Qué es lo que pasa con ese dinero que Nikita Mazepin en acciones, en 75% de acciones, tenía dentro del equipo Hitech? Se congela, ya no le pertenece y pasa a ser directamente de Hitech. Pues es extraño, pero es cierto que hay un precedente que, al menos en mi caso, no le viene bien al equipo Hitech. No deja en buen lugar a Hitech ni a Oliver Oaks. Porque recordaréis que Mazepin, más allá de estar en Hitech, también tenía parte del equipo Haas, parte a través de patrocinio. Ellos ponían el nombre de Uralkali y pagaban para que Nikita Mazepin estuviera ahí. Y en 2022, aquí es verdad que la situación se gesta de una forma un pelín diferente. Gracias, por cierto, el quinto grande por esa raid de 114 personas. En ese año 2022, de forma unilateral, y aquí es cierto que es de forma unilateral y dejándolo muy claro, y es la diferencia con Hitech, el equipo Haas decide romper sus vínculos comerciales con el equipo de gestión y con Dmitry Mazepin, con la familia Mazepin y con Rusia y con Uralkali, básicamente, en medio de toda esta guerra, en medio de toda la invasión rusa de Ucrania. Aquí es cierto que estamos hablando de un patrocinador, no un accionista, lo cual es diferente, y aquí está claro que además hubo una declaración del equipo Haas unilateralmente de romper el acuerdo comercial. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál fue el conflicto? Entró Kevin Magnussen, todo perfecto, a sustituir a Nikita Mazepin, pero el equipo Haas había recibido un pago por adelantado de 12 millones de euros por parte de Rusia, por parte de Dmitry Mazepin, que luego en el 23-24, cuando se levantan las sanciones, el propio Mazepin reclama. Reclama hasta tal punto que, si lo recordaréis, en el Gran Premio de Zandvoort, en el Gran Premio de los Países Bajos de ese año 2022, el equipo Haas corre con los camiones embargados. Y de hecho, me parece que es hasta el lunes o martes posterior a la carrera, cuando finalmente hacen el pago de esos 12 millones, le devuelven esos 12 millones a Nikita Mazepin, o a Dmitry Mazepin, mejor dicho, que no les dejan salir del circuito para irse a Monza. Es decir, si Hitech hubiera tenido, si Oliver Oaks hubiera hecho una compraventa en lugar de esa cesión del dinero, pues Oliver Oaks habría tenido en algún momento que realizar la transacción. Quizá no en el momento porque estaba todo sancionado en el 22, pero se me ocurre 23 o 24 o que se levantaran las sanciones cuando se levantaron. Que no haya habido ningún tipo de reclamación por parte de Mazepin hacia el equipo Hitech me hace pensar que de alguna forma sí que podía haber alguna connivencia entre todas las partes. Y entonces aquí, y esto es una pieza de información que hemos conseguido en soymotor.com, tenemos que mirar no al equipo de Fórmula 2, no al equipo Hitech como lo entendemos ahora mismo, sino que tenemos que mirar a esta noticia de aquí. Al momento en el que Hitech, año 2023, intenta entrar en la Fórmula 1 para 2026. Porque nosotros hemos podido saber en soymotor.com que, claro, si estamos hablando del dinero ruso, ¿dónde se fue ese dinero ruso? Lo han tenido escondido en un colchón y lo están gastando de a poco en efectivo, y es parte de ese dinero ruso el que le han encontrado al hermano de Oliver Oaks en maletas. Pues no tendría mucho sentido. Y entonces aquí pues hay una pista que nos guía hacia ese proyecto de 2026. Y nosotros lo que hemos sabido es que el equipo Hitech en ese proyecto de Fórmula 1 de 2026 era muy esquivo, muy reticente a hablar con la gente que estaba ahí dentro sobre el tema de financiación. Que había dinero dentro del equipo, pero que nunca aclaraban de dónde venía el dinero y se evitaban esas preguntas, se hacían evasivas. Y que cuando cayó la candidatura de Hitech 26, todos los empleados se fueron a otros lugares y ellos se quedaron sin dinero. Y recordaréis que el equipo Hitech, como se metió en ese proceso de selección de la FIA y la FIA les tiró atrás, ellos luego reclamaron daños y perjuicios a la federación, que fue una cosa que se llevó muy en secreto, que no hizo titulares y de lo que nunca hemos sabido del pago. Pero lo hubo. Hubo una indemnización de la Federación Internacional de Automovilismo a Hitech por el perjuicio económico de haber entrado
en el concurso para acceder a la parrilla en 2026 y haber sido denegados, según decía Hi-Tech, con mala fe, porque la FIA no tenía que entrar en la parte comercial y la FIA siempre lo que decía, yo creo que cubriéndose, porque sabían que había seguramente algún tipo de vinculación entre Hi-Tech y Rusia, diciendo que económicamente el proyecto no era viable. Cuando dicen desde Hi-Tech que eso primero era mentira y segundo que a la FIA no le compete estudiar la viabilidad económica de un proyecto, simplemente le compete decir si puede o no puede un equipo entrar. Entonces, ¿es ese dinero de la FIA el dinero de que estamos hablando ahora que llevaba el hermano de Oliver Oaks? Pues puede ser, pero tampoco lo sabemos. Y yo hablo aquí en alto y a vuela pluma. Si la FIA dio una indemnización al equipo Hi-Tech, supongo que a ser una federación internacional y estar todo bien medido y calculado y en base legal, esa transferencia de dinero se hace a través de un método que está registrado y se registra FIA ha transferido X dinero y el equipo Hi-Tech ha transferido X dinero. Y no creo yo que nadie sea tan tonto y no creo que William Oaks sea tan poco hábil de haber cogido una suma enorme de dinero, sacarla del banco para levantar las alarmas del banco y decir, oye, que este tío nos ha sacado 100.000, 200.000, los que hayan sido $1.000 o libras o lo que sea en efectivo. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ir a registrarle y que cuando vayan a registrarle le hayan visto con las manos en la masa. Me parecería muy poco inteligente por su parte. Pero quizá hay alguna vinculación con Rusia, pero eso puede ser un capítulo aparte que se haya cerrado. Y a lo mejor el dinero del que estamos hablando viene de otro sitio. O a lo mejor simplemente ahora hay que devolver dinero a cierta gente que lo dio en su momento, que lo perdió y lo necesita recuperar. De momento, es todo especulativo. Y ha habido mucha especulación también con qué es lo que ocurre con el equipo Hi-Tech. Porque evidentemente Oliver Oaks está en paradero desconocido, Dubái, pero no sabemos mucho más de él. Su hermano, que era el que operaba el equipo, no está, bueno, está bajo custodia policial. Y claro, si el hermano no está activo porque está en custodia policial y tampoco sabemos dónde está Oliver Oaks, y de hecho, es que si vamos a la página web de la Fórmula 2, en el equipo Hi-Tech sigue figurando Oliver Oaks como el team principal, pues o Oliver Oaks aparece de aquí a una semana que empieza el triplete de Fórmula 3 y Fórmula 2 donde está Hi-Tech de Imola, Mónaco y España, o ese equipo ahora mismo está descabezado. Hi-Tech tiene equipo en Fórmula 1 Academy, F4, Fórmula 3 británica, Fórmula 3 y Fórmula 2. En Fórmula 2 tienen a Luke Browning, que es de la Academia de Williams y está quinto en el campeonato de pilotos, y a Dino Beganovic, que es de la Academia de Ferrari y está noveno en el campeonato de pilotos. Y son cuartos en el campeonato de constructores de Fórmula 2. Y lo jodido es lo que os digo, que si entráis en la web de la Fórmula 2 y buscáis el equipo Hi-Tech, el hombre que aparece como team principal es Oliver Oaks. Y ahora mismo lo último que sabemos de Oaks es que hubo un comunicado conjunto entre él y el equipo Alpine por el que de forma inmediata rescindía su contrato, y luego Alpine ha dicho, esto no está vinculado con nosotros, es por motivos personales. Ya sabemos cuáles son los motivos personales. ¿Dónde está Oliver Oaks? Pues lo dicho, lo último que sabemos es que voló a Dubái. ¿Qué es lo que está pasando en el equipo Hi-Tech? Pues nosotros no lo sabemos. Sinceramente, lo único que tenemos nosotros de Hi-Tech es que se está trabajando con los coches sin ninguna novedad, que le ha pillado al equipo por sorpresa, y que desde que Oaks estuvo en Alpine, se fue al equipo Alpine el año pasado, paradero desconocido, no tiene ninguna relación con el equipo Hi-Tech. Eso es lo que dicen, desconectado del equipo. A partir de ahí veremos qué es lo que ocurre, porque ya he visto que hay muchísima especulación en redes sociales, se habla de precintos policiales, se habla de coches embargados, todavía no lo sabemos. Pero lo que sí que está claro es que si rascas un poquito, las implicaciones de la detención del hermano de Oliver Oaks no solamente se quedan ahí y afectan de forma directa o indirectamente hasta al que hace 2 días era el jefe de equipo de Alpine. El jefe de equipo más joven después de Christian Horner. Un tío excelente en karting que persiguió una carrera en el automovilismo y que no sabemos, y esto es especulación, si ha tomado ciertos atajos, se ha visto en ciertas complicaciones y ahora mismo pues se encuentra de momento en Dubái y a la espera de ver qué es lo que pasa también con él. Sea lo que sea que pase, os lo informaremos, pero, y espero confundirme,
extraño lo que está ocurriendo y de verdad deseo que al menos al equipo Hightech de Fórmula 2, donde sabemos que hay trabajadores españoles de muchísima calidad, esto no le afecte y veamos a los equipos de F1 Academy, de F4, de F3, de F2, de Fórmula 3 británica en los circuitos y operando en las mejores formas posibles.